Muy bien, buenos días nuevamente, señoritas, caballeros. Esperando que se encuentren muy bien. Igualmente, Andrea, un gusto estar con ustedes. Buenos días, Amelia. Amelia está tomando desayuno. No contesta. Amelia, buenos días. Nada, Amelia, nos dejen visto. Ya, muy bien. Comenzamos entonces por acá. No hay consultas con respecto al tema anterior. Entonces, hablamos acerca de la ecología. Último tema. El día de hoy, la siguiente clase, vamos a hablar acerca de la ecología, pues. ¿Ya? ¿Y qué es la ecología? La ecología es la rama de la biología que se encarga de estudiar, pues, al ecosistema. Ahí está, la ecología estudia el ecosistema. ¿Ya? Vamos a poner más grande acá un poquito de, de floro, ya un poco de floro por acá, acerca de, del padre de la ecología. Profe, me lo voy a aprender, mira, tres nombres o cuatro nombres y un apellido. No, 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 suficiente que sepas Haeckel, suficiente. ¿Ya? Entonces, Haeckel en 1869, pues, dice que es un naturalista, filósofo alemán. Él crea la palabra ecología, pues. Él propone la palabra ecología. Y dice, pues, que esta ecología va a representar, ¿no?, la interdependencia y solidaridad entre los seres vivos y el ambiente. Que la ecología estudia los seres vivos y el ambiente, sí, sí, sí. Pero mira, etimológicamente quiere decir estudio de la casa, claro, porque eco es oikos, viene de oikos, que es casa. Logía, logía viene de estudio tratado, pero no solamente se estudia pues la casa, el hábitat, no solamente se estudia pues el hábitat, el suelo, el agua, el aire, no. O sea, etimológicamente es eso, claro, pero no solamente se estudia eso, sino que se estudia la relación que hay entre los seres vivos y el ambiente. A esa relación se llama ecosistema. ¿De acuerdo? Por eso dice acá, y si bien muchas otras ciencias habían tomado el planeta como objeto de estudio, por ejemplo la geografía, por primera vez eh, se lo trataba como nuestro hogar, al planeta Tierra, pues. Y en ese hogar, en esa casa, en ese agua, suelo, aire de la Tierra, están los seres vivos, pues. Y cómo los seres vivos se relacionan entre sí y se relacionan con el ambiente. A esa relación se llama ecosistema. ¿Quién estudia esa relación? ¿Quién estudia el ecosistema? La ecología. Y vamos a tener acá, pues, que el ecosistema tiene dos componentes, el biotopo y la biocenosis. En la biocenosis se encuentran los seres vivos. Muy bien. Eh, y esos seres vivos, pues, cuando están en un determinado lugar, son integrantes de la misma especie en un tiempo determinado, se llama población. Vamos a ver que esa población cambia a través de la natalidad, inmigración, mortalidad, emigración. Y esa población se relaciona con otras poblaciones de otras especies. A eso se llama relaciones interespecíficas. Ya, a esa población o dentro de esa población hay relaciones intraespecíficas. Dentro de esa población hay relaciones intraespecíficas. Ya, muy bien. Listo. ¿Qué más? Vamos a tener acá, pues, eh, que en un ecosistema no solamente hay seres vivos, no solamente hay biocenosis, sino también se encuentra el biotopo, se encuentra el ambiente. Es lo mismo decir ambiente, medio ambiente o simplemente medio. Entonces, el biotopo, el ambiente, pues es el medio físico-químico, conformado por el agua, suelo, aire, y participa, pues, ese ambiente de los ciclos biogeoquímicos, del carbono, nitrógeno, fósforo. En los ecosistemas hay sucesiones ecológicas que conllevan al equilibrio ecológico. En los ecosistemas hay flujo de materia y energía, hay cadenas tróficas, hay redes tróficas, y esos están basados a través de las leyes de la termodinámica. La más conocida, la primera ley, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley es relacionada pues a la entropía en física, pero acá en biología lo vemos como el diezmo ecológico, ya que lo vamos a explicar más adelante. Entonces, todo lo que está acá es un panorama general de lo que vamos a ver a lo largo de la clase.
Bien, comenzamos con la población. Miren, en este caso tenemos pues una población de flamencos, deben ser que están en un determinado lugar y en un tiempo determinado. Ejemplo, ¿no? Podemos decir, ¿no? Población de flamencos en el litoral peruano en el año 2021. Ah, esa es una población. O sea, se tiene que mencionar el lugar y el tiempo. Hay 4 parámetros que hacen cambiar a esa población. La natalidad. ¿Qué pasa cuando van a nacer más flamencos? Ah, esta natalidad permite el aumento, por eso acá le ponemos más. La natalidad aumenta la población. ¿Qué pasa cuando hay mortalidad? Bueno, esto que sea flamencos, acá han salido peces, ¿ya? Acá también han salido ñus. No, no, si hablamos de población, es el conjunto de individuos de la misma especie. Estamos hablando de la población de flamencos. Entonces acá los flamencos están naciendo. La natalidad va a aumentar el número. ¿Qué pasa cuando hay mortalidad? De repente ya mueren por la edad, mueren por los depredadores, de repente hay una epidemia y mueren muchos flamencos a mortalidad. ¿Qué pasa cuando hay inmigración? Acá también, ¿no? Debe ser inmigración de flamencos. O sea, vienen flamencos de otras poblaciones y van a ser ahora integrantes de esta población. Entonces, ¿qué pasa con el número? Aumenta. ¿Qué pasa cuando hay emigración? Es decir, pues algunos flamencos de acá se van a otro lugar, se van de paseo y ya no vuelven. Eso es emigración. El número disminuye. Según estos 4 parámetros se calcula la tasa de crecimiento. Ya, la natalidad con la inmigración hacen aumentar. Profe, ¿qué hacen aumentar? El número de individuos, pues. La inmigración con la natalidad hacen aumentar el número de individuos que hay en una población. ¿Y qué pasa con la mortalidad y la emigración? Ellos hacen disminuir. La mortalidad con la emigración, ellos hacen disminuir. ¿De acuerdo? ¿Qué hacen disminuir? Hacen disminuir el número de individuos. ¿De acuerdo? Ellos hacen disminuir el número de individuos que hay en una población. Disminuye, ya sea porque se van o ya sea porque mueren. Entonces, haciendo esta diferencia, calculamos la tasa de crecimiento. Y acá hay 3 casos, pues. ¿Qué pasa si la tasa de crecimiento es mayor a 0? Entonces, ¿qué pasa con la población? Que la población crece. ¿Por qué la población crece? Porque esto de acá, natalidad con inmigración, va a ser grande. Es decir, hay más nacimientos, hay más llegadas. Le restamos. Esto de acá tiene que ser pequeño. Las muertes, las salidas tienen que ser pequeñas. O sea, restando un número grande, a un número grande le restamos un número pequeño. ¿Cómo nos queda todo esto? Positivo, mayor que 0. Entonces la población crece. Pero ¿qué pasa si la tasa es menor a 0? ¿Qué pasa si la tasa es menor a 0? Es decir, natalidad con inmigración es pequeño, pequeñito, y la mortalidad con la inmigración es grande. Allá, entonces, profe, esto es pequeño y esto de acá es grande. Obviamente va a salir negativo. Si no hay poco nacimiento, hay poca llegada, hay bastante muerte, hay bastante salida. Entonces, ¿qué pasa con la población? La población decrece. La población decrece. ¿Qué pasa si la tasa es igual a 0? Muy bien. Si la tasa es igual a 0, es decir, primer miembro es igual a segundo miembro. Como son iguales, entonces pues la población no crece ni decrece. ¿Qué se dice? Que la población está en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay 3 posibilidades, ¿no? La población puede crecer, puede decrecer o puede mantenerse constante. ¿Ya? Muy bien. Seguimos por acá. Si tienen alguna consulta, lo ponen en el chat con toda confianza. Ah, esta gráfica es muy bonita porque nos
Dice pues que un ecosistema es la relación que hay entre los seres vivos, que se llama biocenosis, y el medio, el biotopo, el ambiente. ¿Y qué hay en el ambiente? En el ambiente hay pues el agua, el suelo, el aire, el viento, la luz, la temperatura. Ese es el biotopo, ese es el ambiente. Entonces, ¿qué es el ecosistema? Es la relación que hay entre el biotopo, el ambiente y los seres vivos, la biocenosis. Plantas, animales, otros seres vivos, es decir, hongos, bacterias. Muy bien, a esa relación que hay entre los seres vivos y el ambiente, el biotopo, a eso se llama ecosistema. Ahora vamos a tener acá nuevamente esto de ecosistema. Un ecosistema es la relación que hay entre los seres vivos, entre lo biótico, entre la biocenosis y el ambiente. El ambiente, el biotopo, se llama abiótico. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser un ecosistema. Es la relación que hay entre lo biótico y lo abiótico. Muy bien. Y, profe, ¿qué hay en lo biótico? Allá hay plantas, animales, hay microorganismos, hongos, bacterias, algas. Bueno, y a los virus lo están considerando por acá, pero hay que tener en cuenta pues que los virus no son seres vivos, no son seres vivos, pero sí hacen daño, pues no, y lo estamos viviendo pues en la actualidad, pero no son seres vivos, ¿de acuerdo? Bueno, podría ser como una excepción, ¿no? Que se les dice microorganismos, ¿ya? Bien. Vamos a tener acá pues los factores abióticos, el suelo, el agua, el aire, el viento, la luz, el calor que determina la temperatura. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué es el ecosistema? Es la relación que hay entre lo biótico, la biocenosis, los seres vivos, y lo abiótico, lo que no tiene vida, el ambiente, el biotopo. A esa relación se llama ecosistema. Muy bien. Veamos por acá la cadena alimenticia, cadena trófica. Miren esto de acá. La plantita, profe, es un productor, forma su alimento por fotosíntesis. Ese alimento llega por acá a la mariposa, que es un consumidor primario, es un herbívoro. Vamos a ponerle acá, entonces, esta mariposita, como consume vegetales, ¿cómo se le dice? Herbívoro. Muy bien, entonces ponemos acá, tenemos al herbívoro. Ahí está el herbívoro, la mariposita, pues. Listo, luego, ¿qué pasa? Profe, a esta mariposita, ¿quién se lo comió? Una rana. La rana es un consumidor secundario, pero como está comiendo carne, ¿cómo se le dice a la rana? Se le llama carnívoro, carnívoro primario, carnívoro primario. ¿De acuerdo? Carnívoro primario. Muy bien. Ahora pues, esta rana es comida por una serpiente. La serpiente es un consumidor terciario, pero sigue comiendo carne. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿cómo se le dice a la serpiente? Es un carnívoro secundario. Carnívoro secundario. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay que manejar entonces estos términos. Productor, todos son consumidores. Los consumidores primarios son herbívoros, los consumidores secundarios carnívoros primarios, los consumidores terciarios carnívoros secundarios. Además, que hay que tener en cuenta lo siguiente, observen, a las plantitas, los productores comienzan la cadena alimenticia. ¿Cómo se les llama? Primer nivel trófico. O también se dice primer eslabón. ¿Qué pasa con los herbívoros? Allá, ellos pertenecen al segundo nivel trófico. La mariposa. ¿Qué pasa con la rana? Carnívoro primario. Pertenece al tercer nivel trófico. Muy bien. ¿Qué pasa con la serpiente? ¿Qué pasa con la serpiente? La serpiente
Es un carnívoro secundario, es un consumidor terciario, sí. Pertenece al cuarto eslabón, al cuarto nivel trófico. ¿Ya? De esa manera. Listo. Profe, pero ¿qué pasa si acá, pues, no sé, imagínense que a esta serpiente se lo coma un halcón, un águila? El águila sería, pues, el quinto nivel trófico. Ah, muy bien, quinto nivel trófico, sí, 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 correcto. Profe, pero al final, ¿quién va a estar? Y eso nos dice nuestro libro. Al final, sí o sí, jóvenes, siempre, ¿quién va a estar? Por eso acá pongo una flechita más. O sea, al margen de que esté o no el águila, al final, siempre, sí o sí, ¿quiénes se van a encontrar? Se van a encontrar los desintegradores, los descomponedores. Por excelencia, ¿quiénes son? Los hongos y las bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, al final, sí o sí van a estar los desintegradores. Y cuando decimos desintegradores, pues nos referimos a quién? A las bacterias y los hongos. ¿De acuerdo? Las bacterias y los hongos, por excelencia. También pueden ser lombrices de tierra, escarabajos, moscas, sí, 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 pero por lo general son hongos y bacterias. Por lo general, los desintegradores son hongos y bacterias. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Ahora, ellos, pues, ¿a qué nivel pertenecerían? Los desintegradores, profe, siempre están en el último nivel. Sí, sí, acá tenemos que la serpiente es cuarto nivel trófico, entonces, pues, vamos a tener acá que ellos pertenecen al quinto nivel trófico. Entonces, en el quinto nivel trófico están los desintegradores. Para este caso, ¿de acuerdo? Si de repente nosotros asumimos que en este ecosistema, pues en esta cadena alimenticia, no hay serpiente, entonces solo habría hasta rana. Rana es tercer nivel trófico. Pero siempre, ¿quiénes van a estar al final? Siempre los hongos y las bacterias. Sería cuarto nivel trófico. Desintegran. ¿Por qué se le dice desintegradores? Porque cuando muere, cuando muere la serpiente, él lo desintegra. Cuando muere la rana, los hongos y las bacterias están felices, se alimentan de ello, lo desintegran. Lo mismo, cuando muere por acá la mariposa, cuando muere la plantita, ¿quiénes están felices? Los hongos y las bacterias desintegran todo lo orgánico que hay acá y lo convierten en compuestos inorgánicos. Ellos siempre van a estar al final. Profe, vamos a suponer ahora que acá haya pues un águila. La serpiente es cuarto nivel, el águila sería quinto nivel. Hongos y bacterias desintegradores, ¿qué serían? Sexto nivel. ¿Se dan cuenta? O sea, ellos van a variar, pero siempre van a estar al final. Pueden ser pues cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Cambia según el número de consumidores. Ahora, ¿qué pasa acá en otra gráfica? Tenemos un ecosistema acuático, una cadena alimenticia en el mar. En el primer nivel trófico o primer eslabón están los productores, las algas, el fitoplancton. En el segundo nivel trófico, en el segundo eslabón, ¿quiénes están? Los consumidores primarios, el zooplancton, hay protozoarios, hay crustáceos pequeñitos, el krill, que se comen a los del primer eslabón, a los productores. Ya, estos del segundo eslabón, segundo nivel trófico, son herbívoros, son consumidores primarios. Los del tercer nivel trófico, tercer eslabón, tenemos acá pues a los carnívoros primarios, son los consumidores secundarios, peces y crustáceos de menor tamaño. Luego tenemos por acá en el cuarto eslabón, cuarto nivel trófico, los consumidores terciarios, como aves, peces, mamíferos de mayor tamaño. Estos consumidores terciarios son los carnívoros secundarios, cuarto nivel trófico. Y luego tenemos pues acá el quinto eslabón, el quinto nivel trófico, los consumidores cuaternarios, carnívoros terciarios, que se comen a los anteriores. Acá poniendo ejemplos, pues acá están algas, fitoplancton, acá está zooplancton, el krill. En el tercer eslabón estarían pues peces pequeños como el pejerrey. En el cuarto eslabón, peces medianos como el atún. En el quinto eslabón, peces grandes como el tiburón. ¿Y qué falta acá?
Profe, ¿qué pasa si muere el tiburón? Ah, profe, ¿quiénes van a estar felices? Ah, los hongos y las bacterias, no hay que olvidar de eso. Ya, entonces, siempre al final, jóvenes, en cualquier ecosistema, siempre, ¿quién va a estar? Siempre van a estar los hongos y las bacterias. Entonces ponemos acá, al final, ¿quiénes estarán acá al final? Los desintegradores. Vamos a poner acá los desintegradores. También hay hongos, bacterias en el mar, claro que sí. Los desintegradores son pues los hongos y las bacterias. Los hongos y las bacterias. Muy bien. Entonces, esos desintegradores, en este caso, miren, en este caso, ¿a quién pertenecen? Al sexto nivel trófico. Bueno, en este caso le están poniendo eslabón, ¿no? Para homogeneizar, entonces le ponemos eslabón. Profe, ¿qué pasa si acá no hay tiburón? Desintegradores serían quinto eslabón. Profe, vamos a imaginar que acá se encuentra el calamar. El calamar se come al atún y al calamar se lo come el tiburón. Entonces, el calamar sería quinto eslabón, el tiburón sexto eslabón, hongos y bacterias séptimo eslabón. Ah, entonces es variable el número de eslabones, el número de niveles tróficos. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien, correcto. Entonces yo les pregunto, ¿ya? Todo claro, muy bien. Listo, una pregunta. Vine en un examen de admisión, no recuerdo, 2010, 2011, decía la pregunta, en una cadena alimenticia, en un ecosistema, ¿cuántos niveles o eslabones deben estar como mínimo para establecer, para que pueda haber, para que pueda existir un ecosistema, una cadena alimenticia? O sea, como mínimo, mira, acá hemos visto que hay 5, acá hay 6, he puesto ejemplos de 7, de 4. Ustedes me dirán como mínimo cuántos. ¿Cuántos marcarían? Claves del uno al 69. Ahí está, número favorito de muchos. ¿Cuánto entonces marcarían? 3, la mayoría dice 3, todos 3. ¿Ya cuáles serían esos 3? Escriban rapidito. Los que han puesto 3, ¿cuáles serían esos 3? ¿Cuáles serían esos 3 eslabones, esos tres niveles tróficos que no pueden faltar? Productores, consumidores y descomponedores. Bueno, asumiendo que solo habría un consumidor, ¿de acuerdo? O sea, productor, un consumidor, el consumidor primario, el herbívoro sería pues, y luego estaría el desintegrador. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Pero la respuesta es 2. Y la respuesta en ese examen fue 2 y es 2, pues. Y ahí vamos a explicar por qué. Primero díganme cuáles serían esos 2. O sea, sí o sí tienen que estar. ¿Cuáles serían esos 2? O sea, de esos 3, del productor, del consumidor primario y de los desintegradores, escojan a 2. Productor y consumidor. Ya, ahora razonamos. Miren, me dicen que en un ecosistema no hay desintegrador. Profe, hay productor, una plantita, un girasol, y hay un herbívoro que es el consumidor primario. ¿Qué pasa si esta mariposa se come al girasol? Ah, profe, no pasa nada, pues. ¿Y qué pasa cuando luego muere la mariposa, muere la plantita? ¿Quién los va a desintegrar? Nadie. Entonces, ¿qué pasaría con esta cadena alimenticia, con este ecosistema? Desaparece. O sea, ¿qué quiere decir desintegrar? Cuando ellos mueren, todo lo orgánico se va a convertir en inorgánico para que nuevamente se lo den a las plantitas y nuevamente las plantitas hagan fotosíntesis. Eso hacen los desintegradores. Entonces, no, pues si ustedes me dicen productor y consumidor, no pasa nada con ese ecosistema, pues desaparece. Ah, ya se dieron cuenta. Entonces sería pues productor y desintegrador. Dirán, profe, pero no hay nadie quien lo consuma. ¿Y eso qué tiene que ver? Hay algunos ecosistemas donde no tienen pues animalitos. Simplemente las plantitas están felices porque ellas forman alimento para ellas. Cuando la plantita muere,
¿Qué hacen los desintegradores? Descomponen todo lo orgánico que hay en la plantita y lo convierten en compuestos inorgánicos. ¿De acuerdo? ¿Y para qué sirven esos compuestos inorgánicos? Nuevamente, los desintegradores se lo dan eso a quién? A las nuevas plantitas para que sigan haciendo fotosíntesis. ¿Se dan cuenta? O sea, sí o sí, ¿quién tiene que estar como mínimo? Productores y desintegradores. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Lo que hemos visto es una cadena. Mira, una sola cadena. ¿Ve? Esto se llama cadena, esto se llama cadena. Pero ahora vamos a ver varias cadenas. Al conjunto de cadenas, ¿cómo se le dice? Red trófica. El conjunto de cadenas se llama red trófica. Ejemplos, ¿no? Acá hay varias cadenas, no sé, habrá 20 siquiera, pues. El pastito es comido por el saltamonte, acá hay dos posibilidades, tres, no, acá hay seis posibilidades. A este saltamonte se lo come el sapo, al sapo la culebra, a la culebra el halcón. Profe, pero al saltamonte mejor que se lo coma la culebra y luego el halcón. No, mejor al saltamonte que se lo coma la araña, luego el ratón. No, mejor al saltamonte que se lo coma la amante religiosa. No, mejor al saltamonte que se lo come el gorrión y de ahí el halcón. ¿Se dan cuenta? Hay muchas variaciones. Mire esta cadena que estoy subrayando. Al pasto se lo come el saltamonte, al saltamonte se lo come el profesor, al saltamonte se lo come la culebra y a la culebra se lo come el halcón. Díganme, ¿el halcón a qué nivel pertenece? ¿A qué eslabón o a qué nivel trófico? El pasto es comido por el saltamonte, al saltamonte se lo come la culebra se lo come el halcón. La pregunta es, ¿el halcón a qué nivel trófico pertenece? ¿Qué han puesto o qué están poniendo? Desintegrador, no, 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 desintegrador son hongos y bacterias. Ellos están en el último nivel, ¿ya? Ya, el halcón es un consumidor, pero ¿a qué nivel pertenece? Primer nivel trófico, segundo nivel trófico, tercer nivel trófico, cuarto nivel trófico, quinto nivel trófico. Esa era la pregunta. Al quinto dicen, no, 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 en esta cadena de acá, en lo que está de verde, el pasto es primer nivel, el saltamonte es segundo nivel, la culebra es tercer nivel, el halcón es cuarto nivel. Entonces, miren, esta cadena el halcón es cuarto nivel. Ahora miren el siguiente ejemplo, miren otra cadena y lo ponemos de otro color, ya lo ponemos de color naranja. Miren, esta es otra cadena. Igual partimos del pasto, pero en este caso nos vamos por el conejo. El conejo se come al pastito y luego el halcón se come a ese conejo. A ver, díganme, en esta cadena naranja, el halcón, ¿a qué nivel pertenece? ¿A qué nivel? Ah, muy bien, entonces ya quedó claro, ¿no? Acá sería el tercero, porque el pasto es primero, el conejo es segundo y el halcón es tercero. Entonces es variable, pues. Claro que sí, es variable el número de cadenas que hay previamente hasta llegar al final. O sea, en un mismo ecosistema, el halcón en una cadena puede pertenecer al cuarto y en otra cadena puede pertenecer al tercero. ¿De acuerdo? O sea, en un mismo ecosistema, eso es variable. ¿Ya? Mira, para que quede claro, ahora vamos a formar otra cadena. Igual, mira, acá nos vamos del pasto, nos vamos al saltamonte, nos vamos a la araña se lo come el gorrión y al gorrión se lo come el halcón. Pregunta, en esta cadena alimenticia rojita, ¿el halcón a qué nivel pertenece? ¿A qué nivel trófico? ¿A qué eslabón? En la cadena rojita, el halcón, ¿a qué eslabón pertenece? Ah, muy bien, ya se dieron cuenta. Excelente, el quinto nivel trófico, correcto. Pasto primero, saltamonte segundo, araña tercero, gorrión cuarto y halcón quinto. Ah, ya. Eso es una cadena alimenticia, pero como se dan cuenta, acá hay un montón de cadenas. A ese conjunto de cadenas se llama red trófica. ¿Ya? Ahora observen acá que es una pirámide alimenticia o pirámide trófica y tiene la forma de una pirámide, por eso se llama así.
Y también hay que tener en cuenta, pues, que al final, ¿quiénes van a estar siempre al final? No se olviden de eso. Al final siempre se encuentran los hongos y las bacterias. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los desintegradores. Entonces ponemos acá, al final siempre se encuentran los desintegradores. Listo. ¿Quiénes son los desintegradores? Los hongos y las bacterias. Ahora, profe, acá en esta pirámide trófica al inicio están los productores y hay una gran cantidad de productores para poder abastecer a estos herbívoros. Pues, o sea, en cantidad, en biomasa, los productores son más. Los herbívoros son pocos, mira. Profe, pero estos herbívoros se lo comen los carnívoros. Y para abastecer a los carnívoros tiene que haber más herbívoros que carnívoros. Y luego los desintegradores. En algunos ecosistemas se encuentran los necrófagos como el buitre, la hiena, son los carroñeros, y ellos están antes de los desintegradores, ¿ya? Pero igual, si se han dado cuenta, mira acá de productores, herbívoros, carnívoros, necrófagos, desintegradores, cómo va bajando la cantidad, cómo va bajando la biomasa. A eso se llama pirámide trófica, pirámide alimenticia. Bien, tenemos acá, en esta gráfica, el flujo de materia y energía. El flujo de materia y energía. Observen acá, miren acá. Nuevamente, ¿no? Primer nivel trófico, productores, vegetales. Segundo nivel trófico, los herbívoros. Tercer nivel trófico, los carnívoros. Cuarto nivel trófico, los carnívoros secundarios. Y al final, quinto nivel trófico, ¿quiénes están los descomponedores? Hongos y bacterias. Miren acá, el flujo de la materia. Esa materia orgánica que se ha formado acá en los vegetales, ¿cómo va avanzando? Mira. Va avanzando, va avanzando, va avanzando. Profe, llega a los herbívoros. ¿De los herbívoros a dónde van? A los carnívoros primarios. Mira, sigue avanzando, ¿no? A este carnívoro primario se lo come el secundario. Listo. Y luego cuando muere él o cuando muere cualquiera de los anteriores, mira esta flechita de acá, esta flechita de acá es de flujo de materia. Cuando muere el carnívoro secundario, muere el carnívoro primario, muere el herbívoro o muere la plantita, acá falta una flechita. ¿Qué pasa entonces cuando mueren ellos? Ah, profe, cuando mueren ellos, pues, ¿quiénes van a estar felices? Los descomponedores, los desintegradores. ¿Quiénes son? Los hongos y las bacterias, pues. Ellos van a descomponer. ¿Qué van a descomponer? Todo lo orgánico que hay acá y lo van a convertir en compuestos inorgánicos para que esa materia inorgánica vaya nuevamente a los productores. Si se dan cuenta, pues la materia va de un nivel a otro, llega a los desintegradores y luego vuelve a los productores. ¿Sí? Por eso, como se dice, al flujo de la materia, al flujo de la materia se dice que es un flujo cíclico. ¿Por qué? Porque la materia va y viene. ¿Ya? Flujo cíclico. ¿Qué es flujo cíclico? Profe, ese carbono va pues de la planta al herbívoro, va al carnívoro, del carnívoro va al descomponedor, el descomponedor lo descompone en carbono inorgánico como el CO2 y vuelve nuevamente al productor. Ah, ya, por eso se dice flujo de materia cíclico. El flujo de la materia es cíclico. En cambio, ¿qué pasa con el flujo de la energía? Mira, acá hay dos flechitas. Flecha grande. La energía va pues de las plantas a los herbívoros, a los carnívoros. ¿Qué pasa cuando uno de estos carnívoros, uno de estos herbívoros o incluso los vegetales mueren? La energía ahora ¿dónde va? Va de frente al descomponedor. Y este descomponedor emplea la energía y el resto de energía lo disipa, mira. De tal manera que la energía ya no vuelve al productor. Por eso, ¿cómo se dice? ¿Cómo es el flujo de energía si ya no está volviendo al productor? El flujo de energía es acíclico. El flujo de la energía es acíclico. ¿Por qué se dice acíclico? Porque la energía no retorna, pues, como el caso de la materia que sí retorna, la energía. ¿Y dónde comenzó la energía, profesor? Ah, la energía comenzó pues en el sol, ¿sí o no? El sol le ha dado, acá está el sol le ha dado, profesor, energía ¿a quién?
Allá le ha dado energía, pues, energía luminosa acá a las plantitas. Ellas a partir de esa energía forman su alimento. ¿Y qué pasa con esta energía? 100% de la energía que hay acá. ¿Qué nos dice el diezmo ecológico? ¿Qué nos dice la segunda ley de la termodinámica? Que el 90% de la energía se disipa, se pierde como calor. Solo el 10% de la energía, solo el 10% de la energía va al siguiente nivel. Lo mismo, ¿no? Acá hay, profe, en este herbívoro hay 100% de energía, el 90% se disipa, el 10% va al siguiente nivel. A eso se llama el famoso diezmo ecológico, ¿ya? Entonces, eso viene a ser el diezmo ecológico, que el libro lo denomina segunda ley de la termodinámica. Cuando en física de repente han escuchado que la segunda ley de la termodinámica viene a ser, pues, eso de la entropía. Pero acá, pues, repito, lo llaman segunda ley. Basarnos según lo que está en el libro, pues, segunda ley de la termodinámica. Ya que recuerden que la primera ley nos dice, pues, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Ah? Mientras que esta segunda ley es el diezmo ecológico, es el 10% llega al siguiente nivel, el 90% se disipa como calor. Y mira, ¿cómo va yendo la energía de un nivel a otro? Llega a los desintegradores, hongos y bacterias, ellos se quedan con la energía o en todo caso lo disipan. Ya no va esa energía, ya no vuelve pues a los vegetales, a los productores. Por eso el flujo de energía, ¿cómo es? Acíclico. ¿Qué más? Acá tenemos un ecosistema, pues, donde las plantitas forman su alimento, son los productores, viene un consumidor primario, un mamífero, luego viene un consumidor terciario, puede ser una serpiente, un felino, y cuando cualquiera de ellos muere, pues los desintegradores están felices, hongos y bacterias, que descomponen todo lo orgánico que hay acá, en el primario, en el secundario, en el consumidor, o perdón, en el productor, y lo convierten en compuestos inorgánicos para que se lo den nuevamente a los productores. Acá también, ¿no? Este productor, profe, es comido por un caracol, consumidor primario, en la tortuga, consumidor secundario, viene un ave, se come a la tortuga, consumidor terciario, y luego cuando ellos mueren, pues cualquiera de ellos mueren, profe, los hongos y las bacterias desintegran. Claro que sí, los hongos y las bacterias descomponen, ¿correcto? Y pues esos hongos y esas bacterias van a devolver el CO2 a quién? A las plantitas para que las plantitas sigan haciendo fotosíntesis con la ayuda del sol. Muy bien. Y también cuando hacen fotosíntesis liberan oxígeno. Listo, tomen captura si desean. ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas? Muy bien, continuamos. Ahora veamos los ciclos biogeoquímicos. Ya tenemos el ciclo del carbono. Ahora vamos a hablar acerca del ciclo del carbono. Miren acá, el carbono pues está en forma de CO2 en el ambiente. Ese CO2 es captado por las plantitas, las cuales hacen fotosíntesis y forman el carbono orgánico. Forman glucosa, nucleótidos, aminoácidos. Ahí va a estar el carbono ahora. Pues ese carbono es captado por los animalitos, los cuales, gracias a ese carbono, hacen respiración celular y cuando respiran, ¿qué liberan al ambiente? O CO2. La plantita también respira, ¿qué libera al ambiente? CO2. ¿Para qué sirve ese CO2? Para que las plantitas sigan haciendo más fotosíntesis con la ayuda del sol. Ahora, ¿qué pasa cuando mueren las plantas, mueren los animales? ¿Qué hacen los desintegradores? Profe, descomponen, desintegran. Correcto. Y todo lo orgánico se va a desintegrar y se va a convertir en compuestos inorgánicos como el CO2, gracias a los hongos y las bacterias, sí. Pero, profe, ¿qué pasa también pues, con estos animalitos, sobre todo, ¿no? Cuando las plantas antiguas que han muerto se entierran, profe, y pasan por un proceso, pues, de fermentación, de reacciones hechas por microorganismos, y ahí se han originado, pues, los combustibles fósiles, el petróleo. El petróleo proviene de plantas que vivieron hace millones de años. Y eso va a la industria, va a las fábricas, combustiona el petróleo y libera CO2 al ambiente. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es el ciclo del carbono.
En el ciclo del carbono, el CO2 de manera directa puede entrar a la plantita por sus estomas. En cambio, en el ciclo del nitrógeno, este N2 que está en el aire, este nitrógeno, no puede entrar directamente a la plantita. No puede. Entonces, ¿qué es lo que hace? Este nitrógeno hace todo un recorrido, pues, y va a participar acá en varios eventos. Primer evento, profe, ocurre la fijación. Se fija el nitrógeno por bacterias fijadoras de nitrógeno. Luego, ¿qué pasa con ese nitrógeno? Evento 2. Ese nitrógeno, ¿en qué se convierte? Se convierte en, acá está como amonio, en el libro está como amoníaco, NH3. ¿Ya? Tomarlo como lo mismo. Algunos dicen amonio, otros amoníaco, pero en el libro dice amoníaco, NH3. Entonces, ese evento es la amonificación, formación del amonio, del amoníaco. ¿Qué pasa luego con ese amonio? Ese amonio por bacterias nitrificantes se convierte en nitrito y por otras bacterias nitrificantes se convierte en nitrato. Ese proceso de conversión de nitrato se llama evento 3, nitrificación. ¿Qué pasa con ese nitrato? Ese nitrato es el que llega a la plantita. O sea, el nitrógeno N2 no puede ir a la plantita, pasa, mira, por todo un recorrido y recién el nitrógeno en forma de nitrato llega a la plantita. ¿Qué pasa cuando la plantita hace fotosíntesis, forma su alimento que tiene nitrógeno? Ese alimento va al animalito. ¿Qué hace el animalito o la plantita cuando mueren? ¿Quiénes están felices? Hongos y bacterias descomponen todo lo orgánico y lo convierten en compuestos inorgánicos como el amonio, como el amoníaco. Eso se llama amonificación. ¿Qué pasa cuando hay mucho nitrato en el suelo? Ocurre el proceso de desnitrificación, de tal manera que hay bacterias desnitrificantes que convierten ese nitrato en nitrógeno atmosférico. Ponemos acá estos nombrecitos, ya que están en nuestro libro y también hay preguntas el día de hoy. Evento 1, ¿quién viene a ser 1? 1 viene a ser la fijación. 1 es la fijación de nitrógeno atmosférico. Realizan bacterias fijadoras. Fijación 2. ¿Qué pasa luego con ese nitrógeno? Ha sido fijado y ha sido convertido en amonio, en amoníaco. A ese evento 2 se llama amonificación. También recuerden que se genera el amonio y el amoníaco gracias a los desintegradores, gracias a los descomponedores. Muy bien. Evento 3. Ese amonio tiene que convertirse en nitrito y luego en nitrato. A ese proceso se llama nitrificación. A ese proceso se llama nitrificación. Evento 4. Evento 4. Profe, ese nitrato es captado por las plantas. Ese nitrato es captado por las plantas. Sí, ¿cómo se llama eso? A eso se llama asimilación. ¿De acuerdo? A eso se llama asimilación. ¿Ya? Muy bien. Ese es el evento 4, la asimilación. Listo. ¿Qué más, profe? Evento 5. Cuando hay mucho nitrato, hay que convertirlo en nitrógeno atmosférico. Lo hacen las bacterias desnitrificantes. A eso se llama desnitrificación. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta entonces estos 5 eventos que ocurren en el ciclo del nitrógeno. ¿Ya? Muy bien. Seguimos por acá. Tomen captura. Siempre algunas cosas que vamos añadiendo. El ciclo del agua es sencillo, pues. Tenemos acá, pues, que el agua cae en forma de lluvia, precipitación, se va a los ríos, lagos, por el río llega al mar o también por las infiltraciones, no llega al mar o en todo caso forman aguas subterráneas. Luego el agua que está en el mar, en el río, en el lago, se evapora, se convierte en vapor de agua y ese vapor de agua pues se condensa y se convierte en agua líquida. Las nubes, esas nubes que se ven son agua líquida. Esas gotitas, microgotas, se van uniendo entre sí y ya forman las lluvias, pues esas lluvias que caen, no precipitación. ¿Listo? El ciclo del fósforo. Tenemos acá pues que acá hay plantitas, cultivos, que en su interior tienen fósforo. Vienen los animalitos, se comen a esa plantita que tiene fósforo y en sus desechos
liberan ese fósforo que es abono para las plantitas. Muy bien, pero también a las plantitas de manera natural se les da abono, pero también de manera artificial. El hombre, ¿no? A través de la minería ha sacado el fósforo ya del fondo de la tierra, del fondo del mar. Al final ese fósforo va a las plantitas. Ahora, estas plantitas, pues, estas plantitas están también acá, ¿no? Acá faltaba una parte, acá debieron haber puesto por acá más plantitas. O sea, acá también hay plantitas, pues. Ahí está, en el mar también hay plantitas, no solamente hay plantitas en la tierra, ahí están entonces más plantitas. ¿Qué pasa con esas plantitas? Vienen los peces, se lo comen. Profe, ese pez muere, se descompone y el fósforo se va al fondo. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando ese pez es comido? Ahora el fósforo está acá, el fósforo está en el pez, profe, es comido por un ave. Ah, ahora el fósforo va a estar en el ave, pues aves guaneras. Aves guaneras, ¿ya? Esto de aves guaneras es clave para el ciclo del fósforo, porque ellas llevan el fósforo, pues que está en el mar, lo llevan a la tierra, y en las islas comienzan a depositar sus heces, sus excrementos, ¿ya? Entonces ahí en las heces, en la orina, pues sale el fósforo. Ah, muy bien, ¿y acá qué se acumula? Lo voy a poner de color negro. ¿Qué se acumula por acá, profe? Acá se acumula, pues, el guano de la isla. Ahí está ese guano de la isla. Ese guano, pues, es aprovechado por el hombre por los cultivos terrestres, o en todo caso ese guano va cayendo, va sedimentando y llega pues acá a las plantitas para que las plantitas formen su alimento y ese alimento tenga fósforo. Ese fósforo es comido por el pececito por el ave hace su metabolismo del fósforo y en sus desechos libera fósforo, forma el guano y nuevamente se repite el ciclo, ¿ya? Muy bien, el ciclo del azufre no está en el libro, pero por si acaso, recuerden que las preguntas básicamente les viene del libro, ya sea para su cuarto examen o para el examen de admisión, ¿ya? Entonces, pues, algo similar, el SO2 que está en el aire, pues, las bacterias lo van a tomar en forma de, lo van a convertir en sulfato, y este sulfato es el que es empleado por las plantas. Así como el nitrato va a las plantas, el sulfato va a las plantas, pues. Y luego, pues, las plantas son comidas por los animales. Acá tenemos cuando los animales, las plantas mueren, los microorganismos lo descomponen, convierten en gas H2S, que se sigue en la atmósfera en forma de dimetilsulfuro, se convierte en SO2, o en todo caso, pues el H2S, el sulfuro de hidrógeno, por otras bacterias se convierte en sulfato y el sulfato nuevamente va a las plantitas. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que tener en cuenta para el ciclo del azufre, por si acaso. Muy bien, creo que ahí nos vamos quedando. Hacemos un receso de 15 minutos y luego ya continuamos pues con las relaciones interespecíficas. Si tienen alguna consulta, lo hacen después del mismo. Ya, nos vemos en 15 minutos. Muy bien, continuamos, señoritas, caballeros. Estamos viendo por acá las relaciones interespecíficas, las relaciones que hay entre las especies. ¿Ya? Tenemos la primera relación, es el neutralismo. Dice que las dos especies son independientes, es decir, no se benefician ni se perjudican. A eso se llama neutralismo. Ejemplo, tenemos acá la lombriz de tierra y el insecto se encuentran en el mismo lugar, en el mismo hábitat, pero no se benefician ni se perjudican. Otro ejemplo, la cebra y la jirafa se encuentran en la sabana africana, están en el mismo lugar, pero no se benefician ni se perjudican. La cebra come lo que está pues en el llano, la jirafa come lo que está en la copa de los árboles, entonces no se benefician ni se perjudican. Competencia. Cada especie actúa desfavorablemente sobre la otra. Allá, a eso se llama competencia. Así es. Ejemplo, ¿no? Compiten los leones con las hienas. Ah, muy bien.
Cuando compiten los leones con las hienas, entonces pues a veces ganan los leones, a veces ganan las hienas. A eso se llama competencia. ¿Por qué compiten? Por el alimento. En este caso compite la planta llamada el abrazo de la muerte, le abraza y le mata al árbol. ¿De acuerdo? A eso se llama entonces competencia, pues. Cuando hay competencia, una especie sobrevive, una especie continúa viviendo y la otra especie desaparece, pues. Ya, muy bien, competencia. Bueno, desaparece, como en este caso muere, o en todo caso se ve perjudicada, ¿no? En el caso de los leones cuando compiten con las hienas, a veces ganan los leones, se benefician, las hienas se perjudican, o puede pasar al revés. No necesariamente hay muerte. Mutualismo. ¿Qué pasa en el mutualismo? Ambas especies se benefician y necesariamente tienen que estar juntas. Ejemplo, ¿no? Las cianobacterias están juntas con los hongos, están juntos a los hongos, estos organismos cianobacterias, y a esa asociación se llama líquen. ¿Qué le brinda el hongo a la cianobacteria? Le brinda nutrientes, compuestos inorgánicos. ¿Y qué le brinda la cianobacteria al hongo? Le brinda compuestos orgánicos, le brinda alimentos. O sea, ¿ambos se benefician? Sí. Eso es mutualismo. Sí o sí tienen que estar juntos. Otro ejemplo, la bacteria Escherichia coli que tenemos nosotros, presente en nuestro intestino grueso. Nosotros le damos hospedaje, nosotros le damos heces. ¿Qué nos brinda a cambio la bacteria? La bacteria nos brinda vitaminas, vitamina K, vitamina B12. Y sí o sí tenemos que estar juntos. A esa relación se llama mutualismo. Las dos especies se benefician. ¿Qué pasa en la cooperación? Dice que es una asociación que les reporta alguna ventaja. O sea, las dos especies se benefician, sí, pero pueden vivir por separado. Ah, eso es cooperación, se puede vivir por separado. Ejemplo, ¿no? Varias aves de diferentes especies se ponen alrededor de los nidos y cuidan a los nidos, pues. ¿Ya? Eso es cooperación. Comensalismo. Dice acá, la especie comensal resulta beneficiada. La otra especie no se beneficia ni se perjudica. A eso entonces se llama comensalismo. Ejemplo, la rémora y el tiburón. El tiburón, pues, es un depredador, pues, que cuando consume su alimento deja carne pequeña, trozos de carne, y esa carne pequeña, pues, es aprovechada por la rémora. Entonces, ¿qué pasa acá? La rémora se beneficia, en cambio, el tiburón no se beneficia ni se perjudica. ¿Ya? Por eso ponemos cero. A eso se llama comensalismo. Amensalismo, la especie amensal se perjudica, la otra no se beneficia ni se perjudica. En este caso, pues el ejemplo es la lombriz de tierra se perjudica y el ovino, la oveja, no se beneficia ni se perjudica. Ejemplo, ¿no? Las ovejas, cuando comen su alimento, sacan su pastito con todo y raíz, con todo y lombriz. Luego viene, pues, un ave y se come a la lombriz de tierra. El ave se come a la lombriz de tierra. La lombriz de tierra se perjudica, mientras que la oveja no se beneficia ni se perjudica. A eso se llama amensalismo. ¿Qué pasa en el parasitismo? El parásito se beneficia, el hospedero se perjudica. La larva de la mosca se beneficia, mientras que la oruga se perjudica, pues la oruga se perjudica. Así es, muy bien. Depredación, el depredador ataca a la presa para alimentarse. Claro, pues no, el tiburón se beneficia y los peces mueren, se perjudican. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿no? Las hienas pues atacan a las cebras, las hienas se benefician y las cebras se perjudican. Muy bien, eso entonces es depredación. Estas 8 relaciones que hemos visto es entre especies, por eso se dice relaciones interespecíficas. Ahora vamos a ver por acá relaciones que hay dentro de una misma especie. A esas relaciones se llaman relaciones intraespecíficas. Como la territorialidad, dice tendencia a ocupar y defender cierto territorio. O sea, los integrantes de una población, los integrantes de una especie, como las aves o por separado, pues los peces, se defienden de sus lugares de nidificación, o sea, alrededor de sus nidos, pues se ponen acá las aves grandes
las aves adultas, de tal manera que no van a dejar pues que vengan los depredadores. O sea, mira, este ejemplo de nidificación es cuando lo realizan pues los integrantes de una misma especie. A eso se llama territorialidad. Pero acá en este caso, el ejemplo fue de cooperación o protocooperación es cuando especies diferentes se juntan para cuidar a las aves, a las crías o a los huevos, ¿ya? Bien, predominio social. Acá se establecen jerarquías sociales con individuos dominados y dominantes. El lobo de mar, el macho domina, es dominante sobre 8 hembras que son dominadas. O sea, el lobo de mar tiene que vivir con 8 hembras necesariamente, no con 2, no con 3, con 8. ¿Ya? Así es. También tenemos pues en las hienas, ya las hembras son las que dominan, ¿no? La hembra alfa dominante dirige al grupo, decide qué es lo que van a hacer. Lo mismo en los elefantes, ¿no? Las hembras. En los gorilas domina el macho. Hay un macho alfa que dirige al grupo, decide qué es lo que van a hacer. Es el único que se reproduce. Compensación, cuidado de las crías propias y ajenas. Eso es una compensación, una recompensa por lo que se hace. Caso del pingüino emperador, algunos pingüinos cuidan sus propias crías, sus propios huevos y también lo ajeno, mientras que los demás pingüinos se van a buscar el alimento. Las sociedades. Acá se diferencian morfológicamente los miembros de acuerdo a la función que realizan. En las abejas hay reinas, obreras, zánganos. ¿Qué pasa con la reina con respecto a las obreras? Es grande porque es la única que se reproduce. En cambio, las obreras son pequeñas porque no se reproducen. Entonces, hay diferencias morfológicas según la función sociedades. También en las termitas, en este caso hay reina, hay soldados, hay obreras que tienen diferencias según su función. Las migraciones mantienen el equilibrio, la población para utilizar alimento y espacio. En este caso, pues, se migra con fines alimenticios. Las aves migran, las mariposas, los ñus migran buscando el alimento con fines alimenticios. En cambio, los salmones migran con fines reproductivos. El salmón vive en el mar, ahí está toda su vida, pero antes de morir, ¿qué hace el salmón? Se acuerda que tiene que reproducirse y vuelve, pues, vuelve por el río, vuelve al agua, a la laguna, desova, se reproduce y muere. Y el libro en la sexta edición nos menciona esto de acá, es lo novedoso, hay que tenerlo en cuenta, el gregarismo, dice que es la agrupación temporal de individuos sin parentesco para obtener alimentos y defensa del grupo. Ejemplo, ¿no? Las hienas se juntan para obtener alimentos, para poder cazar, a eso se llama gregarismo. En cambio, los peces se juntan para defenderse. Los peces forman un cardumen y a través de una serie de movimientos al pez depredador lo marean, pues. No, o el pez depredador piensa que es un pez muy grande. Ah, muy bien, entonces pues así se protegen. A esa protección se llama gregarismo. Muy bien, veamos lo que es la sucesión ecológica. Pues sucesión, cambios, ¿sí o no? En RM, en aritmética ven la sucesión, son los cambios. Acá también se refiere a los cambios, pero a nivel de los ecosistemas. Sucesión evolutiva es cuando los organismos que viven en el agua ahora van a pasar a la tierra. Ejemplo, ¿no? Caso de los líquenes. Los líquenes primero vivían acá en el agua, pues, y luego están en las rocas, en la tierra. Pasan de un ecosistema marino a un ecosistema terrestre. A eso se llama sucesión evolutiva. ¿Qué pasa en la sucesión primaria? Dice, se inicia en un área despoblada, sin vida, donde la fauna y flora preexistente han desaparecido por algún acontecimiento natural. Puede ser un hecho geológico, puede ser un incendio. O sea, en un lugar donde no hay vida, acá está, mira, este lugar no tiene vida. ¿Cómo a partir, poco a poco, van llegando las semillas, las esporas vegetales y poco a poco se va llenando de vida? ¿Se dan cuenta? O sea, en un lugar, un ratito voy a enchufar el cargador. En un lugar donde no había vida, entonces, ¿qué se origina? Poco a poco se va a originar la vida, pues. A eso se llama sucesión primaria. ¿Y cuándo se dice secundaria? Ocurre cuando se destruye un ecosistema.
Pero aún hay, pues mira, acá por ejemplo la tala ha destruido, o también puede ser un hecho geológico, puede ser un incendio, pero el hecho es que no se destruya toda forma de vida. Si no, si acá se ha destruido las plantas grandes, pues estas plantas pueden rebrotar porque aún tienen raíces, o en todo caso, pues acá estas plantitas pequeñas ahora van a crecer, pero aún está quedando vida. Mientras que acá ese hecho geológico, ese acontecimiento natural destruyó cualquier forma de vida. Y donde no hay nada de vida, poco a poco comienza a generarse vida. A eso se llama sucesión primaria. En cambio, en un lugar, pues, donde se ha destruido, ya sea el hombre o de forma natural, pero aún está quedando vida, aún está quedando plantitas, y esas plantitas van a generar a más plantitas. Allá, a eso se llama secundario. Bien, vamos a tener acá el equilibrio ecológico, que todo esté bien, mire estas redes, que todo esté bien, a eso se dice equilibrio, pero el hombre a veces altera ese equilibrio, pues. De repente, al construir una carretera, el hombre pues está destruyendo el hábitat de los conejos, pues, y el conejo se va a ver disminuido, ¿no? ¿Qué pasa si el hombre no interviene y el conejo por sí solo comienza a recuperarse? Pues los conejos comienzan a reproducirse más. A esa recuperación que tiene este ecosistema, a eso se llama resiliencia. En cambio, se emplea el término restauración cuando el hombre participa en la recuperación. No sé, pues el hombre de repente está preocupado porque él mismo ha destruido el hábitat del conejo y al costado de la carretera pues construye un hábitat similar al hábitat que había ahí. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando el hombre interviene está restaurando. En cambio, si los conejitos solos comienzan a regenerarse y a ser como antes, a eso se llama resiliencia. Resiliencia, recuperación de los ecosistemas de manera natural. Tenemos por acá la higiene ambiental, así como en nuestro cuerpo hay higiene corporal, en el ambiente también tiene que haberlo, pues higiene ambiental, o sea, no hay que contaminar, pues no hay que emanar muchos gases a nivel de las fábricas, no hay que emanar relaves mineros a los ríos, a los lagos, o aguas servidas que vienen de las casas, no, eso no hay que hacer, pues. Hay que mantener una higiene ambiental. Restauración es cuando el hombre participa, ¿no? Y esto, por si acaso, principales tratados, sobre todo los últimos, hay muchos tratados internacionales con respecto a la biodiversidad, al ambiente, Declaración de Estocolmo, las CITES, que protege el comercio de los animales que están en peligro de extinción. Tenemos acá Carta Mundial de la Naturaleza, Protocolo de Cartagena, Montreal, Basilea, el Convenio del Cambio Climático, de la Diversidad Biológica, el Protocolo de Kioto. En 1997, con el Protocolo de Kioto, pues el hombre se comienza a preocupar, pues, ¿no? Ya, y se estamos contaminando mucho, estamos usando mucho petróleo, se libera mucho CO2 al ambiente, se está produciendo el calentamiento global, y hasta ahora se sigue preocupando por eso, pues, ¿no? Y año tras año, seguro han escuchado, se celebran las famosas COP, las conferencias oficiales de las partes. En el 2014 se llevó a cabo en el Perú, en el 2015 se lleva a cabo en París, ya en el 14 se lleva a cabo en el Perú la COP20, en el 2015 en París la COP21, ahí se firma el Acuerdo de París, en donde ya pues los países dicen, no es algo similar que el protocolo de Kioto, no, ya hay que dejar de contaminar, ya hay que tener alternativas, hay que usar menos petróleo. Así es, ¿no? Y como sabrán, pues Estados Unidos se retira del Acuerdo de París porque Estados Unidos en la actualidad tiene su propio petróleo, está explotando su petróleo. Y Estados Unidos dice, pues no, si yo contamino, ¿por qué voy a estar en un acuerdo donde me piden que no contamine mucho? Por eso se salió el gobierno de Trump sincero, pero a la vez malo con el ambiente. Y este gobierno actual, bueno, ha dicho que va a retornar, ¿no? Al Acuerdo de París. Esperemos. Muy bien, jóvenes. Entonces, año tras año se celebran las famosas COP, donde ya los países pues dan alternativas. Y esas alternativas, pues no tenemos por ahí la energía solar, la energía eólica, pues la energía nuclear, que son alternativas para no emplear pues esa energía convencional, ¿no? Que proviene de los restos fósiles, del petróleo, porque la combustión del petróleo libera CO2 al ambiente. Eso vamos a ver la siguiente clase, el calentamiento global, ¿ya? Causantes, el CO2 y el metano. Bien, tenemos acá el hábitat, es el lugar donde se encuentra un individuo, a eso se llama hábitat. El hábitat de la tortuga, pues viene a ser el fondo marino.
En cambio, el nicho ecológico es la función, no la función. ¿Qué hace la tortuga ahí? Se reproduce, se alimenta en el hábitat. Ah, ese es el nicho ecológico. Acá también tenemos el cangrejito. De este cangrejito, pues su hábitat, dice el cangrejito, ¿no? Yo vivo acá en la playa, dice, ahí está, donde hay rocas, ahí está feliz el cangrejito. ¿A eso cómo se llama? A eso se llama hábitat. Eso es el hábitat. Pero si nosotros decimos, pues, que el cangrejito en ese hábitat sale por las noches a buscar su alimento, está en simbiosis con otros o está en alguna relación con otros animales y se esconde pues de las aves y come peces, pone huevos, allá. Entonces, ¿qué es eso? Esa es su función, ¿sí o no? O sea, la función que hay de este cangrejito en el hábitat, a esa función se llama nicho ecológico. El nicho ecológico es la función que se realiza en el hábitat. ¿Ya? Muy bien. El bioma, tenemos por acá, pues, hay desiertos, por acá hay tundras, por acá hay praderas, por acá, no sé, no, perdón, esto de acá es sabana, esto de acá es una pradera o chaparral, por ahí. Entonces, ¿qué son los biomas? Son conjunto de ecosistemas similares, ¿ya? Y biomas en el Perú, tenemos acá la selva, bosque, pradera, sabana, taiga, estepa, desierto. Ejemplo, ¿no? Juntamos pues acá, pues no sé, el bioma selva, juntamos el bioma de Madre de Dios, el bioma de Iquitos, el bioma de Loreto, el bioma de San Martín, el bioma de Nueva Cajamarca, el bioma de Tingomaría, y así juntamos varios, perdón, varios ecosistemas. Juntamos el ecosistema de Madre de Dios, de Iquitos, de Pucallpa, juntamos todos los ecosistemas similares a ese conjunto de ecosistemas, se llama bioma selva, que se caracterizan por abundantes lluvias, por altas temperaturas, por tener palmeras y cosas así, ¿no? Ese es el bioma selva. Y así, ¿no? Los biomas, pues, son asociaciones de ecosistemas. ¿De acuerdo? Muy bien. Esos son biomas terrestres, biomas acuáticos, dulceacuícolas, se dice lóticos, ilénticos, lóticos a los ríos, ilénticos a los lagos, así se llama. Biomas marinos, si estamos cerca al litoral se llama nerítico, litoral, y si estamos más lejos ya se llama pues el pelágico. Imagínense que acá esté, pues no sé, sea el mapa del Perú. Imagínense que acá esté pues el mapa del Perú, ahí está, muy bien. Ahí está el mapa del Perú, ya, muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está cerca, profe, lo que está cerquita, mira, mira, lo que está cerquita al litoral peruano, más o menos a 200, 300 metros, esa parte se llama litoral, sí, litoral o nerítico. En cambio, si ya nos vamos más, ya en alta mar, nos vamos más adentro, allá, entonces eso, ¿cómo se llama? Zona pelágica, zona oceánica, bioma oceánico pelágico, y este de acá es bioma nerítico, ¿ya? Muy bien, y tenemos por acá por último, la explosión demográfica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que está aumentando, pues, está aumentando la población, no solamente a nivel de Perú, a nivel mundial. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues, está que los lugares, pues, donde había más antes, no sé, pues, ecosistemas, se llena, ¿no? Se llena de casas, se destruyen los ecosistemas y todo se está urbanizando. Consecuencias, se tiene que producir más, pues las actividades económicas para producir alimento aumentan porque hay más bocas que alimentar. Muy bien. Ya, entonces también eh, se requieren más espacios sociales, pues no sé, centros de diversión, parques, estadios y cosas así. Ya, esas son las implicancias cuando hay una explosión demográfica, ¿no? Y eso es lo que todo el mundo está experimentando. Observen acá estos porcentajes. Estos porcentajes de acá nos dicen pues que en América Latina y el Caribe, por ejemplo, en 1990 habían 71% de personas en los centros urbanos y la diferencia en los rurales, ¿no? Pero ¿qué pasa en el 2014? Ahora hay 80%, proyecciones al 2050. Las zonas urbanas van a representar el 86%. Y ya en el campo se está quedando poca gente, pues está lo que llamamos la migración, ¿no? Del campo a la ciudad. Y no solamente es en América, casi todo el planeta se observa eso, ¿no? La gente prefiere estar en la ciudad. También debe ser, pues, ¿no? Porque uno en Lima, por ejemplo, adquiere de todo, ¿no? Adquiere salud, educación, diversión y todo, pues.
¿no? Pero se debe de descentralizar, ¿no? No se debe de concentrar todo en un determinado lugar, ¿no? Porque las consecuencias, pues, son que se destruyen los ecosistemas, las consecuencias son que hay que hacer más carreteras, si no estamos con un problema de tráfico horrible, ¿no? Lima es horrible en cuanto al tráfico. Más antes había hora punta, de repente han escuchado ustedes o sus papás les han comentado, la hora punta era pues entre 7 de la mañana, 9 de la mañana, y en la tarde era pues de 6 a 8, donde la gente volvía a trabajar, pero ahora todo el día es hora punta en Lima. O sea, esas son las consecuencias, pues, ¿no? De que se está llenando nuestra capital. Ya, está aumentando la población y a nivel mundial es ese problema. Ya en la actualidad estamos cerca a los 8.000 millones. Miren, 8.000 millones de habitantes. De esos 8.000 millones, pues algo de 33 millones está en el Perú, ¿no? ¿Cuánto es eso? Ni el 0,5%. Ni el 0,5%, así es. Muy bien. ¿Y cuál es la causa, pues, de esa explosión? Bueno, la causa principal es, pues, la falta de educación sexual. Ya la falta de educación sexual, pues no han planificado algunas personas, pues, y simplemente se reproducen y tienen 6 hijos, 8 hijos, 12 hijos, y se debe de planificar, pues, ¿no? Se debe de conversar al respecto para tener, creo que lo razonable, ¿no? 2 hijos, 3 hijos, por ahí, pues, y también para darles una buena educación, una buena salud y todo eso, ¿no? Ya, entonces se debe de conversar, pues, ¿no? Y conversar esto con la pareja no es nada de malo, ¿no? Porque si no, traen estas consecuencias, pues, ¿no? De que a nivel de colegio, a nivel de universidad, hay embarazos y a veces se trunca una carrera. Entonces, lo mejor es, pues, terminar de estudiar, ya, sacar el título, no sé, graduarse, hacer una maestría, algo ahí, formar una familia. Profe, entonces ya, pues, cuando forme mi familia voy a tener ahí 20 hijos. He planificado. No, tampoco, ¿no? Creo que el número lo decide una pareja, al menos acá en el Perú, no te restringen, pues, que no dicen tienes que tener uno, tienes que tener cinco, no, 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 pero al menos pues número razonable, no dos, tres, por ahí exagerando, cuatro, pues no, así es. Muy bien. ¿Y qué decía Malthus? Pues acá han puesto la teoría de Malthus. Malthus decía pues que la población crece geométricamente, o sea, hay un montón de individuos en el planeta y los alimentos crecen aritméticamente. Y va a haber un momento, y esto también lo refuerza Darwin, selección natural, va a haber un momento pues en donde falte el alimento, porque va a haber muchos individuos. Entonces pues los más aptos van a sobrevivir. Eso es la famosa selección natural. En cuanto a los alimentos, ¿no? Pero también se observa esa selección natural pues en cuando aparecen depredadores, cuando aparecen, no sé, antibióticos para las bacterias o cuando aparece alguna enfermedad. ¿De acuerdo? Así es. Muy bien. Y revisamos por ahí sus comentarios. Si no, en todo caso, ya vamos revisando las preguntas. Durex. Guido nos recomienda Durex. Ah, claro, eso es educación sexual, pues. Conversar entre la pareja, ¿no? Conversar, pues, ¿no? Uno, pueden conversar, pueden decir, comenzamos nuestra vida sexual. Pueden decir, no, hay que esperarnos hasta el matrimonio. No, hasta entrar a la universidad. Ustedes que están en la edad, algunos han comenzado, otros van a comenzar este año de repente, otros el otro año. Eso depende de cada pareja. Y si se comienza, pues, la vida sexual, hay que hacerlo con responsabilidad. Muy bien, por eso ahí Guido dice, no, Durex, profesor, claro, el preservativo ayuda a eso. Así es, muy bien. ¿De acuerdo? Eso es educación sexual. Pues si no, vamos a seguir contribuyendo a que el número de individuos siga aumentando, pues en el Perú, siga aumentando en nuestro planeta. A eso se llama explosión demográfica. Muy bien, ¿alguna consulta? Si no hay consultas, entonces revisamos las preguntas. Sí, porque esas son todas las diapositivas. Muy bien. A ver, damos unos 3 minutos, vayan revisando estas tres preguntas. Y si tienen alguna consulta, lo ponen. Vamos revisando estas preguntas. Para que sea más grande y para ver el chat, vamos a quitar la cámara.
Ya, en 3 minutos comenzamos a revisar las preguntas. ¿Ah? Ya, a ver, comenzamos. Dice la pregunta uno. Hasta el año 1900, en la población humana, el número de individuos se mantuvo en aproximadamente 1.000 millones. Y en los últimos, perdón, está bien, 1.000 millones, ¿no? Y en los últimos 100 años ha mostrado un crecimiento exponencial a más de 7.000 millones. O sea, en el año 2000, ¿no? Y en el año 2021 estamos cerca a los 8.000 millones. ¿Qué factores de la tasa de crecimiento poblacional tuvieron que variar para que ocurra esto? A ver qué ha marcado por ahí. Guido nos dice la A. Los demás que dicen la A de avioncito o la B. Ah, muy bien, la clave es la A, correcto. Será, profe, pero si usted no dijo que los que hacen aumentar es la natalidad con la inmigración, ¿ya de quién estamos hablando? De la población humana. Entonces, pues si aumenta la población humana, profe, ha habido inmigración. ¿Qué? ¿De dónde han venido? ¿De Marte? ¿De Júpiter? Porque estamos hablando de la población humana. O sea, no puede ser la clave la B beso, porque si nosotros marcamos la B beso, obviamente la natalidad sí, pues, o sea, tiene que ver, ¿no? Hay más nacimientos, correcto.
Profe, pero si hablamos de inmigración para la población humana, estamos diciendo que está viniendo pues de Marte, de Júpiter, y eso es imposible, ¿ya? Cosa diferente es que en la misma población humana hay migraciones. Es diferente, pero el número de individuos sigue siendo igual, pues, para la población humana. Si la pregunta hubiese sido para Perú, ahí sí es diferente, pues, ¿no? O sea, Perú, ¿por qué está aumentando sus habitantes? Básicamente por natalidad e inmigración. Natalidad más nacimientos de lo normal, inmigración, llegada de los venezolanos, venezolanas. Ah, muy bien, eso es diferente, pues, ¿ya? Pero en cambio, profe, ¿por qué mortalidad? Bueno, natalidad, a nivel mundial hay más nacimientos. Mortalidad, porque el avance de la ciencia, de la tecnología, hace pues que se alargue un poquito más la vida, ¿de acuerdo? Entonces disminuye la mortalidad en ese sentido y por eso aumenta la población, pues. Muy bien. Dice dos, luego de los incendios forestales del 2019 y 2020 en Brasil se destruyeron bosques primarios en muchas partes de la zona afectada. ¿Cómo se denominaría a la regeneración del bosque luego de muchos años y quiénes estarían dentro de los agentes principales a esta recuperación? ¿Qué han marcado por ahí? Dos. Guido también dice la A, los demás. ¿Qué dicen por ahí? Es una sucesión, ¿ah? La A también. ¿Y por qué la A? Regeneración ecológica? Eso es como una resiliencia, pero la resiliencia es de manera natural, como lo hemos dicho. Claro, y ahí los guardaparques no tendrían nada que ver. Ya, a ver, ¿sería una sucesión primaria o secundaria? A ver, dicen la C, sucesión ecológica secundaria. Ah, muy bien, correcto. ¿Y por qué no primaria, profe? ¿Por qué? Porque, ¿qué te dice acá? Mira, se destruyeron bosques primarios en muchas partes de la zona afectada. O sea, si esto es la zona afectada, se destruyó los bosques acá, se destruyó acá y se destruyó acá. Ahí está, en muchas partes, mira, en las bolitas, ahí dentro se destruyó. Allá, pero en las demás partes que no están en bolitas, no, pues. Entonces, los bosques que estuvieron acá, profe, originaron, pues, a que esas partes destruidas se recuperen. Ah, eso es sucesión secundaria, porque acá está quedando vida y esa vida que queda, profe, hace posible que se esparza mediante las semillas. ¿Y quiénes ayudan a esa expansión? Los murciélagos, pues, y se recupere lo que se ha perdido. Ya, entonces es secundaria. Claro, porque antes ya habían bosques y no se ha destruido todo el bosque. ¿Qué hubiera pasado si el ejemplo te dice que ese incendio destruye todo, 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 todo? O sea, al 100% se destruye esto y después de cientos de años aparece vida. Ah, eso sería sucesión primaria. ¿Se dan cuenta? Es diferente. 12, 3. Te hablan de licho, te dice que el licho es una planta que crece en el altiplano, sus raíces se fijan en el terreno adaptándose a la escasez. Uy, uy, acá escasez con Z, vamos a poner Z grande, ¿ya? Escasez con Z. A la escasez de agua y zonas rocosas. Es digerido por animales herbívoros como el guanaco, ahí está otro animalito, el guanaco, que tiene bacterias simbiontes que degradan la celulosa. Algunos de estos guanacos son devorados por el puma, está el puma. Si alguno de estos muere, sus cuerpos son comidos por el cóndor, un carroñero, o en todo caso son degradados, desintegrados por hongos y bacterias. ¿Qué alternativa se relaciona con lo descrito en el enunciado? ¿Qué alternativa? Es un ejemplo de qué es esto. ¿Qué es? ¿Población? No. ¿Nicho ecológico es de una población? No. No hay relaciones intra. Puede haber inter, claro, pero es una cadena alimenticia, correcto, es una cadena alimenticia. Pues. Ichu, primer nivel, guanaco, segundo nivel, puma, tercer nivel, cóndor, cuarto nivel, bacteria, quinto nivel, junto al hongo. Clave A. 4. Es un componente del biotopo lleno de vida microscópica y macroscópica. Ah, en el suelo hay eso, ya, en el agua también, ya.
capaz de ciclar materia orgánica para dar perpetuidad al ciclo de vida, incluso al flujo de energía y materia. Acá falta un poquito más de datos para quedarnos con suelo, pues por ahí que nos digan que es el soporte donde se desarrolla mucha forma de vida. Ya en el suelo, pues hay lombrices de tierra, macroscópicos, hay bacterias, hongos microscópicos, y ciclan la materia orgánica, ¿no? Como hemos visto, pues el ciclo del nitrógeno y el suelo está interviniendo también en el ciclo del carbono, no sé, del sulfato. Por lo general, el suelo es el ingrediente principal, pues, ¿no? Muy bien. Dice las 5. El reciclaje del fósforo de manera natural se da cuando este elemento se sedimenta en forma de roca fosfatada para luego descomponerse y formar parte de las cadenas tróficas marinas cuando son asimiladas por algas que a su vez son alimento de peces. Profe, entonces las algas son comidas por peces y estos por aves guaneras. Según lo expuesto, ¿cuál sería el mecanismo natural del reciclaje del fósforo? Están hablando del reciclaje del fósforo. Ciclo del fósforo. Clave que han marcado por ahí en la número 5. Profe, la B. A ver, ¿cuál sería el mecanismo natural de reciclaje del fósforo? Desde los océanos a la tierra mediante las aves marinas. Claro, ¿no? Porque el guaná y el piquero común, el pelícano, consumen sus peces y luego sus heces, sus desechos, lo dejan en la isla, en la tierra. Allá, entonces así va el fósforo del océano a la tierra. Beso. 6. La nutria gigante o lobo de río, es un depredador. Ah, mira, si te dice es un depredador, te está dando su función, que vive en ríos. Profe, vive en ríos, ah, ese es su hábitat. Si te dijese solo vive en ríos, hábitat, pero te dice vive en ríos y es un depredador, ah, entonces, ¿eso qué es? Eso es nicho ecológico. Se alimenta de peces. En las últimas décadas ha reducido considerablemente su rango de distribución y su ubicación se ha tornado discontinua a raíz de la caza para aprovechar su piel y la sobreexplotación de los ríos y cochas, donde habita su alimento, por lo que decide no reproducirse. Allá entonces dice, ¿para qué me voy a reproducir, no? Si mi hábitat se está alterando. Ah, también sería pues como su función, ¿no? Está decidiendo no reproducirse. En el párrafo anterior nos referimos al nicho ecológico. Muy bien, entonces la clave es la, porque te hablan de función y de hábitat. 7. ¿Qué tipo de relación hay en la imagen? Acá tenemos un ñu y acá tenemos un ave, un pajarito, que le limpia pues los cuernos, le limpia el pelaje a este ñu. Se alimenta pues de insectos que puedan estar ahí. Se beneficia el pajarito porque está consumiendo alimento y también el ñu pues porque va a estar libre de parásitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave? La B. Entonces, la clave es relación interespecífica mutualismo. No, eso no es mutualismo. Mutualismo es cuando las dos especies tienen que estar juntas sí o sí. Y no, pues si se va este pajarito, el ñu igual sigue viviendo. En cambio, el mutualismo es pues el líquen, ¿no? El hongo con el alga. O nosotros con la bacteria Escherichia coli. Eso es mutualismo. Sí o sí tenemos que estar juntos. En cambio acá, no necesariamente. Los dos se benefician, sí, pero por separado también pueden vivir, pues. De repente este pajarito se va a otro lugar y consigue su alimento, en otro animalito, y no necesariamente en el ñu. Clave A. Si por A o B en el problema te dijesen, pues hay un pajarito X que necesariamente tiene que estar en el ñu Y, o sea, necesariamente está en el ñu, y si se va en otro lugar se muere, solo come el insecto que está acá. Ah, eso es diferente, pues. Ahí sí es mutualismo. 8. Las siguientes son actividades del hombre que no causan la ruptura del equilibrio ecológico. La pesca de individuos juveniles de los recursos pesqueros. Obviamente eso causa ruptura del equilibrio. Se altera el equilibrio, pues no hay que cazar los juveniles, hay que cazar los adultos, los que ya se reprodujeron. B. La utilización de plaguicidas en los campos de cultivo. Eso va a causar desequilibrio. C. El reemplazo de campos de cultivos por urbanizaciones. Lo que está pasando en la actualidad en Lima.
Ah, profe, eso va a causar desequilibrio. Las técnicas de rotación de cultivos en los suelos arcillosos. No, rotar los cultivos es bueno, porque no solamente hay que sembrar pues un solo tipo de cultivo en un lugar, ya luego hay que hacer que el suelo se recupere, hay que dejarlo descansar y mientras tanto se puede sembrar otro cultivo, pues, que requiera otros nutrientes. Ya por eso la clave es la D, dedo, eso se llama rotación de cultivos. Dice la 9, el nitrógeno molecular que se obtiene de la atmósfera o desechos orgánicos gracias a las bacterias fijadoras y descomponedoras que realizan un proceso llamado amonificación, donde el amoníaco, mira, acá están tomando amoníaco y les dije, ¿no? En la diapositiva que están tomando NH3, perdón, NH4, amonio. Hay que quedarnos con amoníaco, ¿ya? Porque eso es lo que está en el libro. Llega a las plantas en forma de nitrato y les permite a estas obtener el nitrógeno. Marque la alternativa que explique el paso del amoníaco a nitrato. O sea, cómo este amoníaco se convierte primero en nitrito y luego en nitrato. ¿Cómo se llama ese paso? Clave. ¿Qué clave han marcado? Clave D. Ah, muy bien. Ese proceso se llama nitrificación. Correcto. 10. Los seres vivos pueden presentar relaciones alimenticias y específicas. Estas últimas pueden ser intra o interespecíficas. Tomando en cuenta dicha premisa, relacione ambas columnas y marque la alternativa correcta. Entonces, ¿qué marca en la 10? A ver, dice, tendencia de los organismos a ocupar cierto territorio. Ah, a eso se llama territorialidad. Diferenciación morfológica de las especies. Profe, si hay diferenciación, como en el caso de las abejas, eso se dice sociedades. 4. Cuidado de crías propias y ajenas. Ah, profe, eso es compensación, lo que hacen los pingüinos. 3. Y el último, aparición de jerarquías sociales. Unos predominan sobre los otros. Ah, ya, profe. Ah, no, no, acá puse, eso se llama compensación y le puse 3. No, ese es 1. Ya, ese es 1. Y al final, profe, el predominio social es la aparición de jerarquías sociales. Unos mandan sobre los otros. Entonces la clave es la A. 11. En algunos ecosistemas microbianos, ciertos hongos liberan sustancias químicas como parte de su metabolismo, que al hacer contacto con algunas especies bacterianas ejercen antibiosis. Es decir, las bacterias se van a perjudicar. En cambio, los hongos no se benefician ni se perjudican. Profe, a esa relación se llama amensalismo, pues. Algunos se perjudican y otros no se benefician ni se perjudican. Clave B, beso. 11, beso. 12. Dice la 12. Una cadena alimenticia se compone de 3 eslabones o componentes que permiten que la materia se cicle de manera natural. Bueno, esos tres eslabones pues se refiere a los productores, consumidores, desintegradores, ¿no? Donde el número de consumidores es variable. Dice que permite que la materia se cicle de manera natural y fluya la energía cumpliendo dos de las leyes de la termodinámica. Una de ellas es muy conocida que dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, esa es la primera ley. Y la segunda ley recuerda que en física, y eso es lo real, es de la entropía, pues, pero acá en nuestro libro toman que la segunda ley se refiere al diezmo ecológico. Por consiguiente, ¿cuál es la clave? Dicen la B, la energía es cíclica. La energía es cíclica. ¿Cómo que cíclica? Si estamos diciendo que la energía es cíclica. No, 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 nada que ver. No, la B no es. Otra clave que han marcado ahí la 12. La C. Dice la C, la energía es acíclica, ¿ya? Y pasa por cada eslabón, pero luego se disipa. Ya, puede ser. La energía es acíclica, pasa por cada eslabón. Ya, sería, ¿no? Una parte de esa energía se disipa.
Pero hay otra que es más certera. Puede ser la sea. La energía esa cíclica, vamos bien. Y pasa por cada eslabón, vamos bien. Y dice, pero luego se disipa. O sea, no, lo correcto es decir, una parte se disipa, el 90%, y el 10% va al siguiente nivel. Ah, eso es diferente. Dicen la energía fluye y se pierde en forma de calor. Claro, pues una parte, pero la otra parte no, pues. Además te dicen, pues, o sea, la A y la C por ahí son correctas, pero te dice, pues, la segunda ley de la termodinámica. ¿Cuál es la segunda ley de la termodinámica aplicada a los ecosistemas? Y les dije, les expliqué, es el diezmo ecológico. La energía es aprovechada en un 10% en cada nivel o eslabón. No sé si lo pusimos, imagino que sí. Ahí está, sí lo pusimos. El diezmo ecológico es la segunda ley de la termodinámica. ¿Y en qué consiste? En que el 10% va de un nivel a otro mientras que el 90% se disipa. Eso es la segunda ley, de acuerdo al diezmo ecológico. Listo, entonces no es ni la A, ni la B, ni la C. La clave es la D. 13. Las cadenas alimenticias permiten que la energía y la materia fluyan. La primera de manera cíclica. Profe, la energía fluye de manera cíclica. No, pues, esto es acíclico, esto está mal, acá falta la A. Entonces, la primera, la energía fluye de manera cíclica. Y la otra de manera, no, pues, ¿cómo que es acíclica? No, la materia es de manera cíclica. Por eso acá borro la A, listo. Por cada eslabón. Si un eslabón de la cadena alimenticia como el de los consumidores secundarios desaparece, entonces los consumidores secundarios desaparecen. ¿Qué es lo que estaría pasando? A ver, observen, ¿ah? Miren acá, tenemos a los productores, ya, profe. Los productores, pues, son comidos ¿por quién? Por los consumidores primarios. Recuerda que los consumidores primarios, pues, son herbívoros, ¿sí o no? Herbívoros. Muy bien. Profe, luego viene, ponemos flechita, un consumidor secundario. Un consumidor secundario. Muy bien, ese consumidor secundario, pues, es un carnívoro, ¿correcto? Es un carnívoro primario. Muy bien, profe, y luego, pues, a este consumidor secundario, lechita, lo consume, valga la redundancia, un consumidor terciario. Ah, pues, y ese consumidor terciario es un carnívoro secundario. ¿De acuerdo? Muy bien, es un carnívoro secundario. Listo. Muy bien. Ahora, jóvenes, pues, ¿qué nos está diciendo acá? Mira, y lo voy a poner de otro color. Te dice que los consumidores secundarios desaparecen. Y lo voy a tachar. O sea, él desaparece. Profe, si él desaparece, antes de ver las claves, profe, obviamente los consumidores terciarios pues también pueden desaparecer porque no van a tener que comer. Otra consecuencia, profe, como no hay consumidores secundarios, estos herbívoros, que son los consumidores primarios, van a estar felices, pues. Se lo van a comer a los productores y puede llevar a que estos productores se extingan, pues. ¿Por qué se van a extinguir, profe? Porque ellos están aumentando en gran cantidad y están destruyendo o están acabando a estos productores. ¿Y qué va a pasar a largo plazo? A largo plazo, estos consumidores primarios también pueden desaparecer porque ya no van a tener que comer, pues. O sea, todo lo que ocasiona que desaparezca un eslabón. A ver, según eso, ¿cuál es la clave? Esta pregunta está muy bonita para razonar cuál es la clave.
A ver, jóvenes, ¿cuál es la clave? Uy, parece que se fueron a almorzar ya. Ya, entonces, dice por acá, interrupción del flujo de energía hacia los consumidores terciarios, obviamente, pues porque está desapareciendo él. Luego dice, posible extinción de plantas por sobrepoblación de consumidores primarios. Claro, no hemos dicho que ellos van a comer a estas plantas, a estos productores, y lo pueden llegar a extinguir, correcto. 3. Extinción de depredadores mayores y de consumidores primarios a largo plazo. Extinción de depredadores mayores, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay consumidores secundarios y consumidores primarios a largo plazo, claro. Estos consumidores primarios van a desaparecer a largo plazo porque ellos mismos se lo van a acabar a los productores, pues. Entonces la clave es la D. ¿De acuerdo? 13 dedo. ¿Ya? Una pregunta muy bonita. La clave es la D dedo. Consultas. Pensé que era mi internet. Ah, me había quedado en silencio 2 minutos porque estaba esperando sus claves. Su clave, muy bien. Dice la 14. Las relaciones alimenticias o cadenas alimenticias permiten que la energía y la materia fluyan. La primera, de una manera cíclica, permitiendo el recirculamiento de los átomos en el sistema natural, y la otra de una manera cíclica. Nuevamente, mira, si te dice pues energía, energía es acíclica. Y acá te dicen, ¿no? La primera de una manera cíclica. No, vamos a ponerle, para que no se olviden ustedes también, ya acá debe decir acíclica. Eso es la energía cíclica. Y la materia, ¿cómo es la materia, profe? Allá, la materia, pues la materia, ¿cómo fluye la materia? De manera cíclica. Y dice, no, y la otra de manera cíclica. No, 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 esta es cíclica. Ya la materia es de manera cíclica. Listo. Aprovechando y disipando la energía en los ecosistemas, no solo se presencia, no solo es, hay una cadena, sino hay varias cadenas. ¿Cómo se llama el conjunto? Se llama redes. Así es, una red alimenticia. Correcto, beso. Y la 15, ¿qué pasa en una relación interespecífica de tipo neutral, neutralismo? ¿Cuál de las siguientes alternativas es la mejor que se acomoda? En el neutralismo, ¿qué pasa en el neutralismo? Profe, las dos especies no se benefician ni se perjudican. Entonces, ¿cuál es la clave? En el neutralismo, la C, una especie 1 y especie 2 no se benefician ni se perjudican. Correcto, la clave es la C. 15C. Muy bien, ¿alguna consulta con respecto a las claves que hemos dado? Muy bien, si no hay consultas, ahí nos vamos quedando. Bien, cuídense mucho, señoritas, caballeros, un gusto haber estado con ustedes. La siguiente clase seguimos con ecología, pero ya vamos a ver lo que es contaminación ambiental y lo que son pues las áreas naturales protegidas. ¿De acuerdo? Eso vemos la siguiente clase. Muy bien. Gracias. Ustedes también cuídense, que sigan teniendo un buen día. ¿De acuerdo? Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente clase. Estudien y nos vemos la siguiente semana. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Ustedes también, que sigan teniendo un buen día. Detenemos la grabación.